no es como el Chapo. Abogados no quieren que testigos del caso sean protegidos. Y también cómo está la vacunación en Estados Unidos. Muy buenos días, Dolia. ¿Qué tal? Sí, buenos días. En este casi último día del año. Casi Sí, último día del año. mira, el abogado de García Luna, César de Castro, pidió al juez Brian Cogan rechazar la petición de los fiscales para que una parte de las pruebas contra el exsecretario de Seguridad Pública del gobierno de Felipe Calderón se mantengan temporalmente en secreto debido a la preocupación por la seguridad de los posibles testigos que aportaron estas pruebas. Los fiscales creen necesario endurecer más la compartición de evidencia, como se hizo durante el juicio de Joaquín El Chapo Guzmán. Argumentan que dársela al abogado del acusado revelaría la identidad de testigos potenciales, presuntamente poniendo en peligro su integridad física y la de sus familiares e incrementando el riesgo a ser intimidados. De Castro considera que la moción propuesta por los fiscales al juez en una carta del 1 de diciembre es innecesaria, pues desde el inicio del caso contra García Luna, las partes acordaron procedimientos extremos precisamente para evitar una fuga de información. Bajo esas reglas que están vigentes, de Castro no puede mostrarle físicamente a García Luna las pruebas en su contra, sino solo describírselas. En carta a Cogan, el juez Cogan, fechada 28 de diciembre, de Castro dice que García Luna no es un matón como el Chapo. Asegura que García Luna no presenta ningún riesgo de seguridad para los testigos y rechaza tajante la comparación de su cliente con el ex líder del cártel de Sinaloa, como insisten los fiscales. Señala que García Luna no ha sido acusado de ningún acto de violencia o de homicidio, como fue el caso del Chapo, que ha sido un preso modelo y que no ha sido sujeto a ninguna otra, a ningún acto disciplinario en el Centro de Detención Metropolitano en Brooklyn, Nueva York, donde está recluido García Luna desde hace más de un año, con muy limitado acceso a su abogado, a sus abogados, mejor dicho, y a su familia. El abogado de García Luna, que es un abogado de oficio, defiende a su cliente y advierte que de ser negadas las pruebas, dice que para proteger testigos se estaría infringiendo en el derecho de su cliente al debido proceso. De Castro señala que la pandemia del COVID-19 ha dificultado el acceso a su cliente y ha vuelto más lento el proceso de preparación del juicio, por lo que negarle acceso a pruebas solo empeorará la situación. Se espera que en los próximos días el juez Cogan, el mismo que condenó a varias condenas perpetuas al Chapo Guzmán en la Corte del Distrito Este de Nueva York, dé a conocer su decisión respecto a esta controversia entre el abogado de García Luna y los fiscales. Esta es la información sobre el tema de García Luna. Se está pidiendo, Dolia, que se reserve los datos del caso por lo menos hasta el 1 de marzo del 2021. Se está pidiendo también que se revele la identidad de los testigos. Sin embargo, a mí esto me parece algo peligroso, ¿no? Independientemente... los que están pidiendo eso son los fiscales, que no se dé a conocer la identidad de los presuntos o posibles testigos, que se cree que son los mismos testigos que fueron usados en el juicio contra el Chapo. Eso es lo que dice César de Castro. Y César de Castro, el abogado de García Luna, pues argumenta que no va a haber ningún riesgo si se conoce su identidad, si él conoce su identidad. O sea, no es cuestión de que se vaya a publicar abiertamente quiénes son los testigos, sino es la negativa, la petición de negar pruebas, es negarle las pruebas al defensor de García Luna, bajo la premisa de que se va a filtrar la información y de que eso va a poner en riesgo la integridad física de los presuntos testigos.
Sin duda un caso que ha desatado pues bastante polémica, bastante investigación y pues bueno, siendo un caso de pues del tema de seguridad de México donde se repite que se van a Estados Unidos, los investigan allá y México pues muchas veces sigue sin hacer nada, pues siempre genera comentarios. Oye, Dolia, y en el caso de la vacunación en Estados Unidos, ¿cómo estás viendo tú el panorama por allá? Ya se empezó en Washington, ¿qué es lo que se pudiera avecinar ya para el próximo año, que ya empiece en 3 días, en 2 días, 2021? Sí, exacto. Bueno, el proceso de vacunación aquí, la campaña de vacunación supuestamente masiva va muy lenta. Hasta ahora ya van dos semanas y media de vacunación, pero solo se ha vacunado a 2.1 millones de personas. Esas son todas las que han sido vacunadas desde el inicio, hace 2 semanas y media. 11 millones de dosis de la vacuna Pfizer es la que ha sido distribuida en los estados, en los 51 estados de Estados Unidos. Este proceso pues es muy lento, mucho más que lo anticipado. Se esperaba que para estas fechas los vacunados fueran 20 millones de personas. El doctor Anthony Fauci dice que es el jefe de toda esta campaña de vacunación y de prevención, dice que para alcanzar la inmunidad de rebaño es necesario vacunar 80% de la población. Esto quiere decir que es necesario vacunar diariamente a 1,5 millones de personas para poder alcanzar la meta de inmunidad de rebaño hacia finales del 2021. Bueno, porque Estados Unidos tiene una población de 328 millones de personas y se necesita vacunar 80%, o sea, 256 millones de personas. En otras palabras, Priscila, Estados Unidos no va a alcanzar esta inmunidad de rebaño, o sea, en el corto plazo. Se está hablando de un año, a menos que cuando llegue un nuevo gobierno se intensifique el esfuerzo de vacunación, pero al paso que vamos, pues optimistamente se puede decir un año, porque se ha estado manejando que para mediados del 2021 todo va a estar normal, todos vamos a estar vacunados. No es cierto. Hasta ahora los únicos vacunados, y que es un porcentaje pequeño, son los empleados del sector de salud, en los hospitales, los médicos, las enfermeras, todo el personal de salud, en hospitales céntricos, toda la región rural, una vez que los estados reciben las vacunas que les están enviando, que son un porcentajes de hasta 30-40% menor a lo que se les había prometido por parte del gobierno federal, esos estados son los responsables de aplicar la vacuna, pero no tienen la infraestructura para hacerlo. Por esto estamos viendo una diferencia, un déficit entre los 11 millones de dosis que se han distribuido y solamente el saldo de 2.1 millones de personas vacunadas. La infraestructura no se puso en su lugar, o sea, no se instaló la infraestructura que se requiere para un esfuerzo masivo de estas proporciones, que nunca se ha hecho en Estados Unidos hasta que llegaron las vacunas. No se anticipó por parte de los estados y tenemos un problema. O sea, que esperemos que para enero puedan corregir esta logística y poder absorber el número de vacunas que se les mande de parte del gobierno federal, y que el gobierno federal empiece a enviar más vacunas. Así es, mucho se ha manejado, por lo menos aquí en México, desde que se habló de que la vacuna ya había llegado y sobre todo a Estados Unidos, se había manejado de que pues quizás lo más factible antes de esperar a que el gobierno vacunara gratuitamente sería pues ir a Estados Unidos a vacunarse. Sin embargo, pues ya se desmintió esta hipótesis, ¿no? De que pudiera ser posible. Pues más que hipótesis fue fake news. Sí, porque pues nunca se ha contemplado ese escenario en el corto plazo. Quizás en un momento dado, en el próximo año, algunos dicen que para finales de la primavera, mediados del año, depende de cómo va el proceso de vacunación de los gobiernos, del gobierno federal y los gobiernos estatales,
podría tenerse acceso al público en ciertas farmacias la vacuna, pero eso es todavía un escenario muy distante. Es posible, pero es distante. Y yo vi en las redes sociales, en efecto, que muchas gentes decían que podían venir para acá, ir a CVS o al Walgreens a comprar su vacuna, esperarse 23 días o 21 días y recibir la segunda dosis, porque ese es el otro problema. Las vacunas que están aquí en circulación en Estados Unidos requieren 2 dosis. Entonces tienes que duplicar el montón, la dosis por 2, ¿no? Y eso no es cierto, no está contemplado en el corto plazo. En un momento dado quizás se pueda, ¿no? Sobre todo la gente que tiene recursos. Pero, por ejemplo, en mi caso, yo no sé cuándo podría yo recibir una vacuna. No estoy entre ninguno de los grupos de alto riesgo, no estoy entre ninguna de las prioridades, y bueno, es cuestión de seguir esperando y seguir tomando las precauciones que nos han dicho desde el principio, el tapabocas, sobre todo de tela, porque el otro perjudica mucho a los océanos, el distanciamiento, todo eso, que sí es verdaderamente un sacrificio. Ha sido un año muy difícil, un año muy desafiante, muy pues muy inédito, pero pues ¿qué más se puede hacer? Así es, ha sido sin duda un año atípico que nos ha dejado muchas enseñanzas, que nos hemos tenido que reaprender a cosas tan simples como lavarnos las manos. Y que bueno, esperemos que el 2021 nos traiga mejores noticias. Dolia, te agradezco tu colaboración esta mañana en Proyecto Puente, así como todo tu apoyo durante todo el año. En nombre de Luis Alberto Medina y todo el equipo de Proyecto Puente, pues te agradecemos tu colaboración esta mañana y siempre. Gracias a ustedes y gracias al auditorio y un abrazo a distancia. Y sí, esperemos que el 2021 nos traiga mejores noticias. Así es, aquí también esperamos. Te mandamos un fuerte abrazo. Igualmente, gracias, Priscila. Son 7 de la mañana con 51 minutos, seguimos en Proyecto Puente. Ya. Ok. Sí, lo que pasa